Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Recesión e inflación golpean inversiones de China en Latinoamérica, mientras las manufacturas estadounidenses parecen regresar a la región. Esto es Foro desde Washington. Les saluda Gonzalo Abarca. Hace solamente un año, el Foro Económico Mundial aseguró que China se perfilaba como el principal socio comercial de América Latina y el Caribe, incluso por encima de Estados Unidos. Esto en un periodo en los próximos 14 años. Hoy, sin embargo, el escenario parece estar cambiando. La economía china se ha desacelerado durante el segundo trimestre de este año y su crecimiento fue de un 0,4% comparado con el año anterior. Esto según la Oficina Nacional de Estadísticas de China. Por otro lado, desde 2020, Beijing no ha hecho nuevos préstamos soberanos a América Latina, de acuerdo con un informe del Centro de Pensamiento Diálogo Interamericano. La pregunta es, ¿ha perdido China el interés en la región en momentos en que Estados Unidos busca transferir su manufactura de Asia hacia América Latina? Bien, para analizar el tema me acompaña el doctor Evan Ellis, profesor de investigación para América Latina del Colegio de Guerra del Ejército de los Estados Unidos, y el doctor Isaac Cohen, exdirector de CEPAL, asesor de países latinoamericanos en materia económica. Bienvenidos ambos, un placer tenerlos en Foro. La pregunta es, doctor Ellis, ¿está perdiendo China interés en América Latina? Bienvenido. Un gusto de estar en el programa. No está perdiendo interés, sino hay ciertos factores que temporalmente ha suspendido ciertos proyectos, especialmente COVID, por el lado de América Latina, y también ciertos cambios políticos. O sea, la pérdida de deudas, tiene que ver con la dificultad de Venezuela y también el cambio político en Brasil, pero es algo idiosincrático. También podemos destacar la situación temporal en China, no solo su político de zero COVID, sino también algunos empujes contra corrupción y la transición del tercer periodo en poder de Xi Jinping. Sin embargo, esas cosas se van a resolver y China está bien posicionado en cuanto a la necesidad de América Latina para sus productos y también estos mismos recursos que tiene China. Yo creo que hay más cosas por venir en cuanto a acercamiento de China con América Latina. Ahora, voy a retomar lo que está diciendo doctor Ellis y le voy a preguntar al doctor Cohen. Bueno, vamos... bienvenido, Isaac, por cierto. Vamos a ver, China con un crecimiento de 0,4% en su economía. Bueno, parece que China no se proyecta como la locomotora del crecimiento mundial, como lo hizo en el pasado. ¿Cuál es su predicción, doctor Cohen, sobre el comercio y las inversiones de Beijing en América Latina y el Caribe? Efectivamente, la desaceleración en la economía de China pues ha llevado a menos compras de materias primas, que es una de las razones por las cuales China ha estado muy presente en América Latina. Y por otra parte, los cierres drásticos de ciudades en China han llevado a una disminución de la demanda y por consiguiente América Latina pues está vendiendo menos en China, por así decir. Por otra parte, hay que decir que las inversiones chinas hasta ahora han sido dedicadas a proyectos de infraestructura en gran parte destinadas a esas importaciones de materias primas que le interesaban a China. Entonces se entiende que hayan menos inversiones y que hayan menos importaciones. Claro, es una inversión que está golpeando también obviamente a América Latina y su desarrollo. Pero la economía de Estados Unidos, que por cierto enfrenta en este momento una históricamente alta inflación y amenaza de recesión, también está siendo golpeada por la interrupción de la cadena de suministros. El gobierno del presidente Biden intenta estimular la manufactura de componentes en las Américas e incluso en el propio terreno, aquí en Estados Unidos. Esto fue lo que dijo el asesor de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, Juan González, a La Voz de América. Efectivamente va a ser parte de la conversación, pero no es algo que nosotros podemos hacer unilateralmente. Requiere establecer las condiciones
para que estas compañías quieran mover sus cadenas de suministro. Y eso es parte de la conversación económica con México, es parte de la iniciativa que lanzó el presidente en la Cumbre de las Américas, el America's Partnership, para tener una conversación sobre qué podemos hacer nosotros para establecer esas condiciones. Bueno, establecer condiciones tratando de traer la manufactura de Asia a América Latina. Doctor Ellis, su análisis de esta estrategia del presidente Biden. Bueno, es un buen mensaje y bueno tener un meta así, pero el problema es que hay que poner recursos y también tener una estrategia detrás de esto. O sea, yo todavía, por ejemplo, no veo que, por ejemplo, instituciones como el Fondo de Desarrollo, el DFC, ni tampoco el BID está bien orientado de competir de los niveles en que China está orientado a ofrecer cosas. También cuando pensamos en nearshoring, aunque suena bien, tenemos que recordar que América Latina tiene muchas dificultades en este momento. Incertidumbre por dificultades sociales, movilizaciones, cambios políticos, incluso políticas que podría desanimar empresas de invertir en la región, todavía dificultades con precios de energía y otra infraestructura. Entonces, o sea, empresas tienen otras opciones que no son de nearshoring, sino también como friendshoring o también cambiar su inventario. Entonces, yo creo que necesitamos recursos por parte de los Estados Unidos, un plan, y también tenemos que enfocar en lo que América Latina necesita hacer para ser más competitivo. Interesante esta opinión sobre el clima político, ¿no?, que impera en la región y la inversión que puede hacer Estados Unidos en ella. Ahora, doctor Cohen, ¿cómo impactaría esta política de, como ha dicho el doctor Ellis, esta política de nearshoring a las economías latinoamericanas, cuyo principal socio comercial es China, por ejemplo? Bueno, el problema de esta idea de trasladar inversiones de Asia en América Latina es un proceso de muy largo aliento, porque las economías y las empresas son muy dependientes de las operaciones de manufactura que han trasladado en los últimos 30 años en la parte del mundo de Asia. Entonces, yo creo que este proceso de nearshoring, yo estoy tratando de encontrar la palabra en español porque ni siquiera existe, esto va a tomar tiempo, esto no ocurre mañana. O sea, entonces vamos a tener que tener paciencia porque esto no va a ocurrir de la noche a la mañana. Continuamos en Foro de la Voz de América. En 2021 el valor del comercio entre China y América Latina y el Caribe aumentó un 41,1% respecto a 2020, todo por un valor de $451.591 millones, según datos oficiales de China, una cifra histórica. Sin embargo, este año hay muchos desafíos en el camino. Estados Unidos busca recuperar el terreno perdido en el hemisferio. Y todo en un momento en el que impera un dólar fuerte y la moneda de los países latinoamericanos ven caer su valor. Continúa con nosotros el doctor Evan Ellis, profesor de investigación del Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos, y el doctor Isaac Cohen, asesor de países latinoamericanos en materia económica, exdirector de CEPAL. Doctor Ellis, hablemos de la llamada iniciativa de la Franja y la Ruta, un proyecto chino que se espera sea finalizado para el año 2049. Como decía Isaac, los chinos toman iniciativas a largo tiempo. Este proyecto tiene un costo aproximado de $900 mil millones, monumental obviamente. China utiliza en América Latina el mismo plan, y esto es interesante, que utiliza en África. Algunos de esos proyectos de construcción han generado grandes déficits comerciales, pues los estados no pueden o terminan no teniendo la capacidad para asumir esas deudas, y con el tiempo China toma posesión de estas obras. Su lectura, ¿pasará lo mismo en América Latina? Bueno, realmente el problema no es tanto la deuda. Sí, claro, hay ciertos casos, o sea, Venezuela, hasta cierto punto Ecuador, hasta en Jamaica con carretera norte-sur, pero por lo general el problema grande con China en América Latina es que no se ha cumplido, o donde ha cumplido no ha dado valor a esos proyectos donde los países han invertido su dinero. O sea, podemos hablar de proyectos abandonados como el tren Tinaco-Anaco en Venezuela, dificultades como Coca-Cola
Sinclair, hidroeléctrico en Ecuador, etc. Y otros problemas donde ha sido problemas de medioambientales, problemas en levantar conflicto social, como hemos visto recientemente en Perú con China Metals. Y bueno, también hay ciertas preocupaciones sobre otras cosas, por ejemplo, recolección de datos por la proliferación de telecomunicaciones, empresas chinas de vigilancia y otras cosas digitales. Claro. Ahora, doctor Cohen, varios países de América Latina han firmado memorandos de entendimiento con esta iniciativa de la Franja y la Ruta. Un proyecto que hoy tiene más de 140 países, ¿no? Aquí llama la atención y vamos a hacer énfasis en el caso de Argentina, que se convirtió en el país número 20 de la región en sumarse a esa iniciativa. Ahora, doctor Cohen, Argentina atraviesa una crisis económica profunda, por llamarlo de alguna forma, y también está renegociando su deuda por más de $40.000 millones con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo ve usted el futuro económico de Argentina, que es muy importante en el Cono Sur? Bueno, Argentina es uno de los países que tiene ahora relaciones comerciales con China muy intensas, porque como la principal productora de granos, por ejemplo, de América del Sur, Argentina tiene mucha capacidad de exportación hacia China. Y por supuesto que hay proyectos de infraestructura nuevamente vinculados a estas relaciones comerciales. Ha pasado, pero hay también proyectos que se han quedado en el tintero. Por ejemplo, en Chile querían establecer un cable submarino que fuera desde Chile hasta China, para que Chile se convirtiera en el punto de entrada, se decía, de China en América Latina. Este proyecto nunca se llevó a cabo. A lo mucho, a lo que se llegó fue hacer un cable submarino desde Chile a Australia, por ejemplo, pero nunca llegó a China. Entonces, no todos los proyectos han tenido éxito, por una parte. Por otra parte, son proyectos de infraestructura vinculados a las compras de China de materias primas. Y el hecho de que la economía china se está desacelerando significa que hay menos interés en estas compras de materias primas y por consiguiente en esos proyectos. Claro. Ahora vamos a ver lo que dijo Mauricio Claver Carón, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, sobre el estímulo del organismo a las empresas estadounidenses que se reubican de Asia a América Latina y el Caribe. Esta confluencia, estas estrellas alineadas en el tema de los cierres de manufactura en la China, en el tema de la guerra rusa en Ucrania y su efecto a lo que es la energía y la comida, y ahora la fortaleza del dólar es una oportunidad única para América Latina y el Caribe que no vamos a ver nuevamente en nuestras vidas. Y si no lo aprovechamos, y si no lo incentivamos más, y si no lo financiamos como estamos haciendo ahora aquí en el BID, sería una oportunidad perdida para Latinoamérica y el Caribe. Y parte de mi gestión ha sido... Bien, doctor Ellis, fortaleza del dólar, guerra en Ucrania, inflación, recesión. ¿Qué tan competitiva es América Latina versus China en el tema de las manufacturas? Bueno, realmente es más competitivo que realmente se percibe. O sea, hay los precios en lugares como México que son a veces menos que en China costal. También hay las ventajas de la proximidad y, por supuesto, no solo la crisis de logística que estamos viendo, sino los precios de los contenedores, a veces más de $20,000 un contenedor, lo que es una locura para cruzar el Pacífico. También incentivos por nuestros tratados, como USMCA, como CAFTA-DR, etcétera, etcétera. Pero también tenemos otras ventajas como de tener menos, digamos, riesgos de robo de propiedad intelectual para operaciones ubicadas en América Latina y también riesgos si hay dificultades con componentes chinos. Sin embargo, el problema ahora en América Latina es estos riesgos políticos, cambios en regímenes, corrupción en el sistema, dificultad con el Estado de Derecho y también costos de electricidad e infraestructura. O sea, hay que resolver esto para realmente aprovechar la competitividad que América Latina ofrece para nearshoring. Claro. Ahora, doctor Cohen, obviamente un dólar muy fuerte en este momento, ¿no? Ahora, ¿cree usted que el traslado de manufactura de Asia hacia América Latina pueda corregir el problema de la interrupción de suministros en Estados Unidos? Bueno, ya lo dije, estamos hablando de un proceso de muy largo plazo. Y porque hay muchas empresas en Estados Unidos que son muy dependientes de sus inversiones en China. Y les voy a dar un ejemplo. La empresa General Motors
vende más automóviles en China que en Estados Unidos. Entonces, trasladar inversiones de General Motors de China hacia otra parte del mundo va a ser muy difícil. Y las empresas, por ejemplo, los teléfonos inteligentes, 60% de ellos se fabrican en China. Entonces, trasladar esas inversiones desde China a otros lugares va a ser muy complicado. Y yo quisiera ver cuántos proyectos han habido de traslados de inversiones desde China a América Latina. No he visto muchos. Claro, pero complicado, doctor Cohen, pero no imposible, ¿no? No, claro, pero va a tomar tiempo y no va a ser fácil para las empresas hacerlo. Claro. No se le puede decir a General Motors, ¿sabe qué? Ya no venda tantos automóviles en China, trate de venderlos en América Latina. No es así. Bueno, muy bien, esto es Foro de la Voz de América. Síguenos en nuestras redes sociales. ¿Y qué tenemos? Bueno, todas ellas, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Y bien, continuamos en Foro de la Voz de América desde Washington. Doctor Cohen, luego de que China proporcionara, fíjese usted, 136 mil millones en crédito, especialmente a países como Venezuela, Brasil, Ecuador, Argentina y Bolivia, ahora ya no ofrece préstamos soberanos. La pregunta es, ¿no es esto paradójico tomando en cuenta que Beijing está detrás de grandes proyectos de construcción y desarrollo en la región? Bueno, es que han cambiado las circunstancias. La economía de China no está creciendo como lo había venido haciendo a 2 dígitos en la década pasada. Hay un proceso de desaceleración en la economía de China, por una parte, y por otra parte hay una reorientación de la economía china hacia el mercado doméstico. Están tratando de satisfacer la demanda interna, no tanto cuanto basar su desarrollo en las exportaciones hacia los mercados mundiales. Entonces, ese es un reconocimiento de que las relaciones financieras con América Latina van a cambiar y están cambiando de hecho. Ahora, doctor Ellis, ¿cree usted que el plan de inversión de China en América Latina resultó un fracaso? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas entonces, si es así? Bueno, yo creo que en parte, o sea, este tema de préstamos de China a América Latina es un poco malentendido. O sea, realmente la caída, la suspensión tiene mucho que ver con COVID y también con ciertos países idiosincráticos y también la mudanza desde préstamos de bancos como Banco de Desarrollo Chino y China Exim hasta otros bancos más comerciales como ICBC y ICCB y también el uso más de Public-Private Partnerships. Bueno, por encima también las dificultades que tienen empresas en China con sus propios sobreendeudamiento. Sin embargo, sí, yo creo que China sí tiene realmente está establecido en la región, está cada vez más sofisticado en cuanto a la capacitación de su propia gente. Yo he visto personalmente con empresas como State Grid, también más sofisticación en contratar personas y organizaciones locales para ayudarlo a triunfar, también de balancear las exigencias de los cuarteles generales en Shanghai y en Beijing con las necesidades por la tierra. Sin embargo, todavía China busca ya superar las dificultades con negociar con socios inestables, realizar consultas previos con las comunidades, tener buenas relaciones con fuerzas laborales, sí, y también problemas con China mismo. Por ejemplo, hemos visto con Didi y Alibaba que el mismo China está limitándolos, pero ya sigue mejorando. Claro. Ahora, vamos a ver lo que dijo China sobre la advertencia hecha por el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, quien abogó por contrabalancear la influencia de Beijing en el mundo. El discurso de Blinken es vacuo y está lleno de engaños. En esencia disemina información falsa, exagera el hecho de que China es una amenaza, interfiere en los asuntos internos de China y difama nuestras políticas doméstica y externa. Solo busca contener y reprimir el desarrollo de China y mantener la hegemonía y el poder de Estados Unidos. Bueno, doctor Ellis, usted como exfuncionario del Departamento de Estado, ¿cuál sería su respuesta? ¿Es China verdaderamente una amenaza para el desarrollo internacional? Bueno, podemos ver la manera en que China está cada vez más experto en empujar contra los Estados Unidos y contestar. Pero sí, yo veo que China
ya tiene varios efectos que me preocupan mucho en América Latina. Número uno, como hemos hablado, no cumpla o no produce valor agregado con sus proyectos, aunque luce bien. Número dos, o sea, el efecto en buscar obtener recursos y acceso a mercados, está transformando la estructura de la región a su desventaja. La reprimarización de muchos países. Número tres, tiene un impacto a veces mal en la corrupción. Podemos hablar, por ejemplo, en Perú, este famoso caso del club de construcción con Pedro Castillo. Número cuatro, podemos hablar de aumentar el descontento social y medio ambiente a través de sus operaciones en la tierra. Podemos hablar de socavar libertad de expresión, líderes que nos tapan la boca en no criticar China internacionalmente y sus propios países por preocuparse en perder la oportunidad, y también de incubar autoritarismo, como hemos visto con Venezuela, Ecuador, etcétera, en dar los recursos que necesitan mientras que consoliden su gestión. Claro. Ya en la parte final de Foro de la Voz de América, ¿cómo se ha ido el tiempo? Bien, aquí les voy a pedir la conclusión a cada uno de ustedes. Empiezo con usted, doctor Cohen, sus conclusiones. Bueno, no todos los proyectos de inversiones chinas en América Latina son perjudiciales. Voy a dar un ejemplo. En San José, Costa Rica, construyeron un hermoso estadio en el Parque La Sabana para la satisfacción de todos los aficionados al fútbol. Entonces hay que tener cuidado porque algunos proyectos han sido exitosos, otros pues tal vez han fracasado también. Bueno, muy bien, doctor Ellis, sus conclusiones. Bueno, lo clave es que América Latina, a través de fuertes instituciones y transparencia y Estado de Derecho, busca cómo sacar provecho lo mejor de China y evitar las dificultades y problemas de actividades predatorias. Y en el fin también yo creo que es importante que América Latina escape la trampa de pensar quién me da más, los Estados Unidos o China, y pensar realmente en cuál oferta en cada caso es mejor para su propio desarrollo y cómo planificar para asegurar que si realmente esas inversiones ya cambia a valor agregado para América Latina en el futuro. Claro, muy bien. Ahora, doctor Cohen, voy a retomar algo muy rápidamente sobre su última columna, que lo hemos dejado en el tintero acá. El caso de COVID, muy rápidamente. ¿Usted cree que la política de cero COVID, como usted describe en la columna de esta semana, verdaderamente está desestabilizando la relación de Beijing con América Latina? Bueno, en la medida que esa política ha disminuido el crecimiento de la economía de China, efectivamente ha tenido un impacto sobre las importaciones de China que vienen desde América Latina. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias al doctor Isaac Cohen y al doctor Evan Ellis. La verdad, siempre un placer tenerlos con nosotros y en esta ocasión analizando el tema de la inversión de China en América Latina y el interés de Estados Unidos en traer manufacturas a la región. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Somos La Voz de América, una fuente de información confiable. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca. Los espero la próxima semana con el análisis más allá de los titulares. Hasta pronto. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.